Hermano, ahorita vamos conforme vaya transcurriendo el tiempo, vamos a hablar, hermano, acerca de las diferentes cualidades que en la palabra de Dios nos enseña acerca de los maestros. Ahora, hermano, el maestro regularmente al cual nosotros nos estaremos refiriendo, le podemos decir al maestro albañil, y muchas veces ya es una expresión muy coloquial decir el maestro, ¿verdad? Ahora, hermanos, la palabra de Dios nos habla mucho acerca de lo que es la educación, acerca de lo que es el oficio de maestro. Y rápidamente y brevemente quiero desarrollar una lista de palabras que encontramos en la Biblia que se pueden traducir o se traducen como maestro. No vamos a ir a los versículos, solamente las voy a decir. La primera de ellas, hermano, es la palabra didáscalos. Esa palabra, hermano, en el griego es la palabra para maestro. Es un instructor, es un maestro, pero principalmente, hermano, va con aquel que es el maestro como un padre de familia, como la madre enseñando. Ciertamente, hermanos, sí, nosotros mandamos a la escuela a nuestros hijos, a los niños cuando están chiquitos, aprenden a leer, y es emocionante verlos a ellos, ¿verdad? Cuando ellos están aprendiendo a leer, cuando ellos están sumando, cuando ya tú le preguntas alguna suma y alguna ecuación, y ellos en su mente están pensando, es emocionante todo ello. Ahora, hermanos, en los tiempos antiguos no era la educación como lo es en nuestros tiempos. En nuestros tiempos la educación se ha dejado prácticamente en manos de maestros precisamente que les enseñen hay quienes los dejan desde recién nacidos, los meten al maternal, les enseñan las cosas elementales de bebés, de recién nacidos, no recién nacidos, ya de bebés les enseñan a que cómo se tienen que parar, a que deben de avisar para ir al baño, y desde pequeñitos, hermano, les enseñan ese tipo de cosas. Muchas veces el papá y la mamá tienen que salir a trabajar, en ocasiones las mamás se tienen que hacer cargo solamente de la familia, y son ellas que tienen que salir a trabajar, dejan a sus niños en la guardería o en el maternal que se les conoce, y ahí desde pequeños les están enseñando. Anteriormente, hermanos, en los hogares, en los usos y costumbres, en las tierras bíblicas, en los tiempos, hermano, cuando estaba Abraham, Isaac, en el tiempo de los reyes, aún, hermanos, las mamás, hermano, jugaban un papel muy importante en relación a la educación de los hijos. La palabra de Dios nos dice, conocemos el texto, lo tenía en la mente y dije, lo sabemos, y que creen que se me olvida, ¿verdad? Déjenme, se los leo nada más, hermanos, está aquí en Deuteronomio, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 6, y esas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, andando en el camino al acostarte y cuando te levantes, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Ahora, hermanos y hermanas también, cuando en la antigüedad se tenía que enseñar a los hijos, regularmente eran las madres quienes ponían a sus hijos en el piso, se ponía la mamá en un tapete, precisamente algo así como se ponían los niños, y como eran una de chiquilleríos, hermano, anteriormente, uno tras otro, ¿verdad? Las mamás de hace 2, 3 generaciones, 7 hijos, 8 hijos, 12 hijos, 16 hijos tenían las mamás hace tiempo, ¿verdad? Ya en nuestros tiempos ya no quieren tener hijos, ya quieren tener perritos, quieren tener mascotas, dicen, no, yo estoy bien así. Pero anteriormente, hermanos, venían los hijos uno tras otro, en escalerita, de cuates, de gemelos, de trillizos en ocasiones, y era una
¿quién tenía que lidiar con ellos? Sí, aunque había profesores quienes eran los responsables de poder enseñar las cosas elementales de la existencia de Dios. Estoy hablando de las mujeres cristianas, judías, perdón. Las mujeres temerosas de Dios eran precisamente las hermanas, las damas. Eran ellas quienes enseñaban, los ponían y desde chiquitos les enseñaban la palabra de Dios, les enseñaban a leer por medio de lo que ellos tenían en la palabra de Dios, les enseñaban a memorizar capítulos de la palabra de Dios. Ahora, esa es la palabra didáscalos que encontramos en la Biblia. La siguiente también es la palabra didáscalos. Es una palabra un poquito, quizá podríamos decirla más suave. Esto quiere decir instruir. Hay alguien que nos instruye, que nos da un consejo, que nos ayuda en algo, nos da su opinión y nos está instruyendo en cómo debemos de seguir ciertos pasos. Otra palabra que encontramos en la Biblia, hermanos, es la palabra caxegentes. Esta quiere decir que es un maestro, pero es un maestro que es un guía. Alguien que se va a preocupar no solamente porque aprendan. Muchas veces los maestros estamos, pues que aprendan, les enseñamos esto. Aún como maestros de la Biblia y de la palabra de Dios, pues que se aprendan los versículos, que eso, pero hay que darles una guianza. Porque muchas veces, hermano, de nada nos va a servir que nos sepamos la palabra de Dios entera si no somos una guía espiritual para nuestros niños, para los hermanos, para los jóvenes en la iglesia. Y esa palabra, hermano, caxegentes, quiere decir que es un maestro, pero también es un guía en lo que les está enseñando a quienes son sus aprendices, sus discípulos, quienes son sus alumnos. Otra palabra que encontramos en la Biblia, hermano, es la palabra calodidás, que es un maestro bueno. Había maestros que ya eran más distinguidos y muchas veces, hermano, nosotros vemos también que se hace, está el maestro, pero hay un maestro que es el más honorable. Es un maestro que ya tiene más renombre, que todos quieren estar con él, quieren aprender de él. Es un maestro muy bueno. Cuando yo estudiaba en la preparatoria, hermanos, ahora, como maestros, hay maestros que son muy elocuentes a la hora de expresarse, de hablar, sus dinámicas, cómo llevan sus expresiones, cómo hacen sus cosas. En una ocasión tomamos un curso, hermanos, para poder dar clase a niños de pedagogía. E iba el pastor Hugo. Había una hermana de Monterrey. Ella dio el curso y dio una clase como la daban los niños. Los adultos, hermanos, estábamos así con la boca abierta, ¿verdad? Casi éramos salvos en ese momento porque la hermana daba una clase de salvación, de saqueo. Me recuerdo que era saqueo la clase, y yo no la he olvidado. Tiene más de 10 años eso y yo creo que no lo voy a olvidar. La hermana, sus expresiones, cómo hablaba. Y hermano, siempre va a haber maestros que son más serios y va a haber maestros que son más juguetones. Va a haber maestros que son muy elocuentes. Va a haber maestros que son muy intelectuales. Entre los maestros habrá el maestro que es el más cerebrito, el maestro que es más apartado, diferentes cualidades. Esa palabra, hermano, calodidasco, era un maestro muy bueno, un maestro elocuente, un maestro sabio, un maestro inteligente, y eso era la distinción, hermanos, entre estas palabras. Ahora, también encontramos una palabra que es la palabra pseudodidáscalos, perdón. Principalmente en la Biblia, hermanos, lo encontramos cuando está hablando de una persona que está propagando una falsa enseñanza, una mala doctrina, o está hablando acerca de herejías destructoras, dice la palabra de Dios, porque así como hay los calodidáscos, maestros muy buenos, hay algunos pseudodidáscalos que son falsos maestros. Ahora, hermanos, hoy en día hay
pseudodidascos hablando eclesiásticamente, hermanos, que tratan de enseñar, pero sus doctrinas no son doctrinas fundamentales en la Biblia, sino que son doctrinas de hombres. Son doctrinas, la Biblia dice doctrinas de demonios. Está una palabra más, hermano, que es la palabra epistates. Este es un maestro nombrado y eso, hermano, era como un honoris causa que se le daban a las personas. Hay personas que en amor a su dedicación y pasión por la enseñanza o por conocer mucho de algún tema y saber algunos asuntos o ser una autodidacta y estudiar por su propia cuenta, hermanos, muchas veces se le da un honoris causa, un certificado, se le da un título, un diploma, porque él lo sabe, porque él le conoce. Y eran títulos, hermanos, que también se les daban a las personas. También estaba, hermanos, en relación a los niños, estaba un paideltes. Son palabras medio raras, hermanos. Pero era un educador, era un maestro y era un disciplinador esta persona. Algo así la Biblia nos menciona acerca de los años. Pero ahora, para no hacerlo tan extendido y tan más largo, había un título y un nombre que se le daba solamente a los más grandes maestros. ¿Alguien sabe cuál era ese título? Es el más conocido en la Biblia. Cuando se habla, hermanos, y se expresa acerca del Señor Jesucristo, se le usaba, se le denominaba con esta palabra. ¿Alguien me pudiera decir? El Mesías, no, ¿alguien dijo? Rabí. El Mesías sí era un título muy grande que se le daba a Dios. Pero en relación, hermanos, al maestro, hermano, con más honor, al maestro con más conocimiento. Los judíos estaban, hermanos, quienes conformaban el Sanedrín, hermanos, eran personas que tenían el título de poder ser rabís, o la Biblia también lo dice como rabón. Era el título más elevado. Cuando alguien, hermano, de entre los judíos, hablando ya de lo espiritual, hablando ya de conocer al Señor, el título más elevado que se le podía dar a una persona era el título de rabí. Y ese título, hermano, lo encontramos nosotros una y otra vez en la palabra de Dios. Te recordarás cuando llega, había un nombre de los fariseos. No, había un nombre, todo se me olvida en este día, ¿verdad? Déjenme lo busco aquí. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios contigo. Vemos, hermano, que el Señor Jesucristo, hermanos, al recién haber iniciado su ministerio, la gente, hermano, aún los más grandes rabís que existían en aquel entonces, quedaban maravillados de sus enseñanzas, de su doctrina, de lo que él hablaba, de cómo enseñaba, de lo que él decía. Hermano, aún los alguaciles se recordarán cuando veíamos en el estudio bíblico de los días jueves, cómo llegaban los alguaciles. Les dijeron los fariseos: vayan y arresten al Señor Jesucristo. Y ellos está hablando el Señor, están hablando los fariseos, están ahí intercambiando un diálogo, y los alguaciles se quedan ahí escuchando y viendo, analizando, y se quedan anonadados, se quedan sorprendidos, y ellos después, cuando se van a ver con los fariseos, hermano, le dicen: ¿por qué no lo arrestaron? Y ellos no les queda más que decirlo. Ahí la Biblia con signos de exclamación dice: jamás hombre ha hablado así.
Hermano, el maestro que tenemos nosotros como ejemplo, nuestro divino maestro, el maestro de los maestros, ciertamente es el príncipe de los pastores, ciertamente, hermanos, él es el gran pastor de las ovejas, ¿verdad? Pero también, hermano, él es el gran maestro. Él, hermano, enseñaba con sabiduría, pero también con discernimiento. Y si tenía que exhortar, hermanos, exhortaba. Y el más grande ejemplo de un maestro, hermano, lo encontramos nosotros en la Biblia. Principalmente plasmado en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Vamos a ver cómo él enseñaba con parábolas. En ocasiones las personas no sabían interpretar, pero el Señor tenía objetivos y propósitos claros a través de todo ello, ¿verdad? Más adelante se iban a descubrir. En los discípulos quedaban confundidos en sus mentes. El sembrador salió a sembrar y parte cayó entre espinos, entre pedregales, parte cayó en buena tierra y dio su fruto, ¿verdad? Y los discípulos se quedaban, ¿qué querrá decir esto? ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando? Y se acercaban a él más en privado y le decían, Señor, dinos la explicación, pues, y les da la explicación de lo que era todo ello, ¿verdad? Hermanos, un maestro. Hermano, tú que eres un maestro, quizá no eres maestro aquí en la iglesia, pero si eres un maestro en lo secular, tienes una enorme responsabilidad. Ser maestro, hermanos, da nervios. Yo recuerdo la primera vez que estaba en una iglesia y me dijo un pastor, el pastor Verdugo, él me dice, hermano Arturo, va a dar clases a niños de primarios, de primero a tercero. No me dijo, ¿quieres? ¿Puedes? Solamente, y yo dije, bueno, pues vamos a empezar. Yo, hermanos, me acuerdo que tenía un libro que me dieron ahí en la iglesia acerca de la primera lección que yo di a los niños fue de la obediencia, y estaba orando y estaba leyendo y dije, les voy a decir esto y les voy a decir aquello, y hermanos, muchas veces salí. Por aquellos mismos tiempos me dijeron, vas a predicar a los jóvenes, y yo me acuerdo que hice mi bosquejo, ahí como la clase uno que va a dar, está viendo versículos, está viendo textos, y hermanos, cuando terminé la predicación, después de haber predicado unos larguísimos 15 o 20 minutos, me dice el pastor, dice, ¿y por qué iniciaste con ese texto? Ni siquiera hablé de ese texto, ¿verdad? Él me dijo, yo ya estaba, dije, ay, ya se me pasó todo. Me dijo eso y otra vez como que me sentía así medio apachurradón, ¿verdad? Pero bueno, ser maestro conlleva una enorme responsabilidad. Te tienes que levantar temprano, ver tus diligencias, las clases que se tienen que dar, tratar y lidiar con los alumnos, muchas veces difíciles algunos más sencillos, las actividades que tienes. Hermano, déjame felicitarte por tu trabajo, por tu ardua tarea, por tu ardua labor. Pero déjame decirte también, hermano, que muchas veces en las iglesias se escasean en relación a los maestros. Es una bendición, hermanos, sí, es una responsabilidad, pero es una bendición poder ser maestro y enseñar a otras personas. Muchas veces, hermano, el ser maestro en la iglesia no es que digamos, pues cualquiera vamos a ponerlo a ser maestro. Quizá el hermano, la hermana es maestro de profesión, pues es ideal para que nos ayude en la iglesia. Para poder ser un maestro, hermano, en la iglesia, hay requisitos. Hay estándares que uno debe de llevar. No podemos poner a cualquiera, quizá a alguien que va llegando a la iglesia, a alguien que no conoce de la palabra de Dios, a alguien que nada más es visitante de vez en cuando y diga, no, pues yo quiero ser maestro. Hermanos, personas han llegado allá a la iglesia con nosotros, es que a mí me gustaría ser maestra, y pues qué bueno, y necesitamos maestros en la iglesia, pero no es que ya llegó y pues bienvenido, ponte a dar clases de una vez porque nos hacen
falta maestros, tienen requisitos y hermano, es una responsabilidad. Si tú tienes la responsabilidad de ser maestro aquí en la iglesia, hermano, cumple tus obligaciones. Como dice la palabra de Dios, cumple tu ministerio. Si hay que salir a ganar almas, hay que salir a ganar almas. Si hay que venir a los demás cultos, porque muchas veces a los hermanos se les da el cargo de ser maestro y sí, van bien animados y vienen y dan su clase, pero hermanos, debemos de alimentarnos también nosotros de la palabra de Dios. No es que vengas a la iglesia y des tu clase y digas, no, pues yo ya estoy bien con el Señor, yo ya estoy dando mi clase. No, hermanos, sino que también uno debe de escuchar las predicaciones, porque los maestros, hermano, yo tengo esa convicción de que si alguien va a ser maestro, debe de escuchar cuando menos 3 predicaciones en la iglesia. Y hay predicación, hermanos, 3 en el domingo, 1 entre semana, porque deben de alimentarse espiritualmente. Y la iglesia es fundamental. Es que yo oro en mi casa, es que yo allá leo la palabra de Dios, es que yo veo los cultos por internet. Hermano, la constancia y la fidelidad, uno predica con el ejemplo. Pero la maestra vino en una ocasión. Y luego también los pastores menguados. Bueno, a lo mejor pasó uno, a lo mejor es. Pero en una ocasión llegó una maestra, me dijo, voy a llegar a tal hora. Y me dije, bueno, llegue a tal hora. Llegó a la iglesia, se metió, llegó, estábamos en la escuela dominical, hermanos. Estaban los niños ahí en el equipo de, bueno, no está la maestra, se van a quedar aquí. Llega la maestra. Bueno, ya llegó, salen los niños. Ya salen los niños. Termina la escuela dominical y tenemos nosotros el tiempo del break. Tomamos café y compartimos galletas, pan. Y ya entran los niños. Estamos ahí, hermanos, en el compañerismo. Y ya veo, y la hermana ya toma agua. Yo decía, bueno, no solamente es eso. Quizá yo por cobarde, hermano, no le dije nada a la hermana, pero si vamos a ser maestros, hermano, seamos los mejores maestros predicando también con nuestra vida. Porque muchas veces decimos, no, me preparo, eso y aquello, pero hermano, tu vida espiritual debes de ser lo mejor. Que los niños que están aquí en la iglesia, ellos se puedan ver, me saludó el hermano ahí en el culto, me saludó la hermana, y que diga, no, pues mi maestro siempre fiel, ¿verdad? El día de ayer veía un culto de un hermano que falleció hace unos días, y daban acciones de gracias, daban testimonios, mejor dicho, los hermanos, y muchos decían, no, pues el hermano siempre estaba en la iglesia, siempre estaba temprano, el pastor decía, el hermano siempre estaba primero que yo. Y dice, siempre una buena actitud, siempre saludando. Alguien mencionó por ahí, dice, quizá no fue su ministerio, no fue llamado a enseñar, pero dice, siempre estaba con una buena actitud, sirviendo, apoyando, con los sugieres, y todos recordando ello. Hermanos, como maestros en la iglesia tenemos muchas responsabilidades. No solamente es venir y dar la clase, hay que orar, hay que ser fieles, hay que estar puntuales, hay que ver las diligencias, si hay un reglamento hay que leerlo, hay que ver las reglas que hay. Muchas veces, hermano, también allá en la iglesia, y yo hablo por los míos, hermano, ya si te tocan las pedradas, pues ya ni modo. Pero hermanos, luego que tenían la manualidad, que hacían eso, y ¿quién terminaba limpiando? Que regaban la pintura, las mesas, y uno, como va a ser bueno, pues vete por la fibra y el jabón. Que hicieron la actividad con brillantina, toda la brillantina y tirada. La maestra bien contenta allá, ya a los niños con su manualidad y todo, pero el salón hecho un desastre, sucio, basura, pizarrón, los rayones, todo, hermanos.
Dice la Biblia que debemos de hacer todo decentemente y con orden. No os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Aquellos, Santiago, sí, ellos iban a predicar las buenas nuevas de salvación, pero le dice, lo que conlleva ese versículo que leímos, hermano, es si van a ser maestros, háganlo con cuidado, con sabiduría, con discernimiento, sean sabios en sus palabras, en sus expresiones, en sus ademanes, en su forma de hablar, en su forma de expresarse, en todo lo que conlleva ser un maestro. Tengan mucha cautela, tengan mucho cuidado. No os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Sí, hermanos, los maestros son de mucha bendición. Y con eso, hermanos, no quiero desanimarte a que tú digas, no, pues ya para qué voy a ser maestro, si tengo que limpiar, si tengo que hacer esto, si tengo que hacer lo demás. Hermano, ser maestro es una enorme responsabilidad. Tengo muchos versículos, hermano. Juan 1:38, 3:2, Lucas, en Mateo, en Tito nos habla acerca de las maestras del bien también, de cómo las hermanas deben enseñar a las más jóvenes a ser piadosas. El ejemplo de la mujer virtuosa también pudiera servir de molde, hermanos, para enseñar a las más jóvenes, ¿verdad? A los varones a ser sobrios, prudentes, a poder ser buenas personas. La palabra de Dios nos enseña que debemos de tener un buen testimonio. Romanos 2:17 dice, tú que enseñas a otros, no te enseñes a ti mismo. Tú que bueno, dice así la palabra de Dios. Déjenme, más fácil se los leo, ¿verdad? Porque todo se me olvida, ¿verdad? Romanos capítulo 2, solamente lo voy a leer yo, hermanos. Viene en el versículo 19, he aquí, 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñes a ti mismo. Tú que predicas no se de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y hermano, principalmente está hablando ahí de los instructores, de los maestros. Muchas veces el nombre de Dios, hermano, es blasfemado entre los gentiles por causa de los maestros. No, aquel que enseña, aquel que predica. Sí, muchas veces son cosas, hermano, que salen de nuestro control, que la gente se invente, que la gente dice. Y sí, el mundo que diga lo que tenga que decir, hermanos, pero debemos de ser, si vamos a ser maestros, hermano, esfuérzate. Estudia tu lección. No estés, pues, a ver, hoy les voy a enseñar de esto, hoy les voy a enseñar de aquello, y en dónde nos quedamos. Muchas veces se nos olvida, y eso que somos el maestro, y la semana pasada vimos la clase, y qué vimos, y ya vimos esto, y ya, hermano, se nos olvida. Seamos buenos maestros, diligentes maestros, seamos canodidascos, que somos los buenos maestros. Quizá no vamos a enseñar, hermanos, nunca como lo enseñó el Señor Jesucristo, que las multitudes se quedaban perplejas, todos, me imagino yo, en sus sermones quedaban calladitos, las personas, guarda silencio, que no dejes de escuchar porque no había micrófonos, y querían escuchar las palabras que emanaban de su boca, porque hablaba con sabiduría, hablaba con denuedo, hablaba con determinación, y aún los alguaciles dijeron, jamás hombre ha hablado así. Hermano, Él es el mejor maestro. Y quiero concluir llevándonos este pensamiento. Tu vida, hermano, y la vida de todos nosotros
debemos nosotros, hermano, de seguir a un guía, a un líder, a un maestro. Sí, está el pastor, están los maestros de la Biblia que nos enseñan. Pero el maestro, hermanos, más grande que nosotros debemos de seguir. Y no estoy hablando, hermanos, no me malentiendan, a que bueno, pues yo voy a hacer la iglesia ya en mi casa, yo solito, yo lo voy a saber, yo lo entiendo. No, hermano, sino que debemos de ser guiados por el Señor. Sus leyes, sus mandamientos, lo que Él quiere para ti en tu trabajo, lo que Dios quiere para ti con tu familia, con tus hijos. Hermano, Dios quiere enseñártelo por medio de su palabra. Y es necesario, hermanos, que nosotros la escudriñemos, que nosotros la leamos. Hay veces, hermano, que no conocemos cómo es el maestro de los maestros, porque no conocemos su palabra. Y hermanos, cuando nosotros leemos la palabra, la meditamos, la escudriñamos, vamos a ver que ese maestro nos quiere llevar por los mejores pastos. Ese maestro, hermano, nos quiere enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Ese maestro, hermanos, quiere ayudarnos en las pruebas, en las dificultades, en las adversidades de las pruebas. Hermano, ese maestro te va a dar aún palabras de aliento, palabras de consuelo cuando hay algo en tu vida, cuando viene una enfermedad. Ese maestro, hermanos, es capaz de darte el aliciente y decirte: sígueme a mí. Así como les dijo a los discípulos: ven y sígueme. Y los discípulos iban, hermanos, en pos de Él. Nosotros, hermanos, debemos de ir en pos del más grande maestro que existe, que es Dios. Búscalo, hermano, por medio de la Biblia. Síguelo a Él. Sus enseñanzas, hermano, cambiarán tu vida. Sus enseñanzas te enseñarán cosas que ningún otro maestro, ninguna otra universidad te puede enseñar, porque solamente este maestro, hermano, es el maestro que está por encima de ti. Es aquel que te conoce tus debilidades, y es Él el que quiere guiarte como nuestro gran Padre, como nuestro gran maestro. Hermanos, Dios es digno de que digamos: Él es nuestro maestro. De que sus enseñanzas, cuando se nos predica, cuando hay una clase, de que quedamos sorprendidos, porque, hermano, todo lo que Dios tiene a través de su palabra muchas veces es indescriptible. Cuando en ocasiones yo escudriño la Biblia, yo quedo así sorprendido y digo: ¿cómo Dios quería hacer todo ello? O hizo todo eso en el Antiguo Testamento para enseñarnos eso en el Nuevo Testamento. Que Dios nos dé de su gracia, que Dios nos enseñe a ser buenos maestros. Vamos a orar. Padre Celestial, quizá el tiempo transcurre muy rápido, y en mi poca sabiduría no pude expresar todo lo que quise decir. Pero, Señor, qué agradecidos estamos con los maestros de la iglesia. Yo te ruego, Señor, que añadas más maestros a la iglesia, que hermanos, hermanas que sean fieles puedan tomar también estos ministerios. Cuánto la iglesia, Señor, las iglesias necesitan de buenos maestros fieles, que tengan buen testimonio, que se preparen también para enseñar a nuestros niños, nuestros jóvenes, las señoritas, y aún a la congregación. Señor, permite que entre los hermanos que están aquí vamos a ver maestros y maestras en nuestra iglesia. Bendícenos también en este día, que es el día del maestro. Damos gracias, Señor, tú eres nuestro maestro, tú eres nuestro guía, tú eres nuestro Caro Dinasco, nuestro buen maestro. Señor, despídenos con tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, hermanos. Ahora sí las preguntas, ¿verdad? Nada más para no haber preguntas el día de hoy. Muchas gracias y felicidades a todos mis maestros. También queremos recordarles que este próximo domingo estaremos celebrando el Día del Maestro también y animar. Ahorita nos hacen falta varios maestros, pero gracias a Dios hay detalles que podemos trabajar y dar para que cada uno de nosotros podamos cumplir el ministerio por el cual el Señor nos ha llamado. Qué bendición. Gracias por tener también a nuestras visitas. Israel, Dios te bendiga. Bienvenidos. Dios te bendiga a cada uno de ustedes. Por favor, nos saludamos todos al salir y nos saludamos unos a otros en el amor del Señor. Hay venta, pasa hermana Betty, por favor. Va a haber venta de flanes. Trajo la hermana Betty, me pidió si podía vender. Ahorita estaba tallando un poquito la hermana y me pidió si podía vender algunos flanes. Y hace calorcito y está abriendo los flanes, las secciones del refri, así que van a estar ricos. Diego, ayúdame a cerrar la puerta también, por favor, para que nos vayamos alistando. Vamos a orar, por favor, todos puestos de pie. Vamos a terminar en oración. Señor, gracias por ser tan bueno, cuidadoso de nosotros. Gracias te damos por la vida de cada uno de nuestros maestros. Y también, Señor, rogamos para que tú les sigas ayudando y diciendo a que vean buena fila, Señor, y gracias, Señor, también por su fidelidad. Sigue bendiciendo, guardando, ayudando, Padre Celestial. En tus manos la recomiendo a ella y a todos los maestros, Señor, que de alguna u otra manera están trabajando en esa obra, en ese ministerio. Pido también, Señor, que tu buena mano sea sobre nosotros, nos lleves con bien, bendice a los enfermos y necesitados, Señor, en tus manos. Llévanos con tu bendición, te pido, en el dulce nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos varones, 7 de la mañana, aquí en el cerro de Amalucan. Nos estaremos viendo allá con el favor de Dios en la parte de arriba, ya a las 7. Muchísimas gracias, saludos unos a otros, pasamos en el Señor.